Ya está el comisario en el podio preparado para hacer la salida. Muy buenas noches, todos los aficionados del motor que llenan esta preciosa Plaza María Pita, en la antesala de la 22 edición del Rally de A Coruña. Buenas noches a todos. Vamos a empezar por la primera, que es la primera prueba del Campeonato Gallego de Rallys. Esta primera prueba que empieza otra vez en Coruña, gracias a la escudería One Seven. Y vamos a hacer un llamamiento a todos los componentes de esa escudería que suban aquí al podio para darles un fuerte aplauso. A ver, los componentes de One Seven, eso es de la Cazadora Gris, toda la organización, por todos los días que llevan trabajando. Aplauso fuerte. Y lo que les queda mañana. Los de la zona izquierda, no veo que aplaudáis, ¿eh? Ahí, ahora sí, sí señor. Bueno, os voy a ceder la palabra a Álvaro Muñiz. Buenas noches a todos. Este acto, más que ser un acto evidentemente para nosotros, Jorge por iniciar un poco me daba la palabra y os pedía el aplauso, pero bueno, yo creo que el aplauso va a ser para todos los que estáis aquí, para todos los pilotos, todos los equipos que han apostado un año más por este rally. Y la verdad no me quería extender mucho más porque hace frío y lo que queremos todos es ver la salida del rally. Muy casi de amistad, más que protocolaria. Le voy a ceder la palabra a un alcalde que es muy carrerista, que nos apoya todos los años, que le gustan los coches, no sé si como nosotros o más, pero ahí de andar la cosa. Y es Alberto, nuestro alcalde de Araña, creo que el alcalde más carrerista de todos. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Yo simplemente pues agradecer a la escudería One Seven otro año más que haya contado con pasar por Aranga el rally. Decir que Aranga es una tierra de rallies. Siempre que se celebró el rally de La Coruña, el tramo de Aranga siempre estuvo ahí presente. Hay mucha afición en Aranga y, como no, de otra forma podríamos hacer, colaborar en lo máximo posible con la celebración de este rally. Desear que todo salga bien, que mañana dan un buen día, disfrutemos todos de esta carrera y que no pase nada malo. Nada más, muchas gracias. Pues por último le quería hacer la... Gracias a los organizadores que han retomado este tema que había estado bastantes años sin actividad y los mejores deseos a todos los participantes. Muchas gracias. Gracias a todos. Pues bueno, ahora sí, lo prometido es deuda, no nos enrollamos más, lo que queremos es ver la salida de los pilotos, no tanto a nosotros, pero sí a todos los pilotos, les doy un aplauso muy grande. Gracias a todos. Por favor, todos los pilotos y copilotos, si podéis venir al podio. Pilotos, arriba. Los de atrás no van a salir. Tenemos que hacer una segunda foto para ir turnándose. Vamos a los coches. Jefe de seguridad, arranca ya el rally. Comisario, al volante. Adelante. Vamos, deja sitio. Como veis, todo yo tarjeta. A ver, por favor, don Víctor Senra, con el número 1, copilotado por David Vázquez y el Ford Fiesta R5. Aprovechamos para la foto. Perfecto. Nos salen a saludar ahora. Frena. Aplauso para Víctor Serra y David Vázquez. Víctor, toca defender el título, ¿eh? Vamos a empezar con calma, moitos rivales, sobre todo disfrutar, que a afición disfrute, facer un rally da Coruña como ano pasado, por decir. O ano pasado salió perfecto. Ano pasado perfecto, este ano pues vamos a intentarlo pouco a pouco. Muy bien, sorte. Arrancamos. Dorsal número 2. Bien conocido, Iván Ares.
con el Hyundai i20 R5 que presentaban ayer en Finisterre Motor. A su lado, José Pintor. Iván Ares y Pintor. Buenas noches, Iván. ¿El Hyundai está actualizado ya a la versión 2018? Pues sí, hoy tuve la oportunidad de rodar los primeros kilómetros con las nuevas evoluciones y la verdad que muy contento, ¿no? Con buenas expectativas de cara al rally y de cara a la temporada. Muy bien, pues mucha suerte en el Cera. Tengo que preguntarle a Pintor una cosita. Espera. Pintor, ¿dónde está Carmencita? Está Canay, con Vero, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿vas a dedicar un triunfo? Vamos a dedicar el triunfo a los dos, que merece. Muy bien, venga, suerte. Gracias. Vamos, arrancamos. Aplauso fuerte a Alberto Beira y José Mural. Beira, sigues fiel a Mitsubishi, ¿eh? Sí, en principio no se vendió este año y seguiremos con él y bueno, es un coche muy competitivo todavía y mientras esté en el garaje pues habrá que sacarlo a correr. Bien, así me gusta. Suerte para mañana. Y tengo que preguntarle a Murado también, porque, mira, mañana Lucas está de cumpleaños, o de cumplemeses. ¿Qué hacemos? Ahí Pintor se lo dedicaba a su hija, tú podrías dedicarle también un triunfo mañana, Lucas, ¿no? Ahora intentaremos dedicarle un buen resultado a él y a todo el mundo que está aquí apoyándonos. Muy bien, muchas gracias. Chao. Aplauso fuerte para Beira. Suerte. Aplauso. Señoras, señores, el señor presidente de los Estados Unidos, a quien yo llamo el diablo, vino aquí hablando como dueño del mundo. Como dueño del mundo. Un psiquiatra. Coche número 5. Buenas noches, Joan. Buenas noches. ¿La primera vez que corres este rally? Bueno, corrí en el 2001 el Rally La Coruña, pero bueno, ya hace muchos años no nos acordamos. La verdad que me encantan los tramos, muy bonitos y creo que mañana, para empezar la temporada, es un muy buen rally y con toda la afición de aquí nos impresiona. Esto es un poquito a modo de test, porque bueno, vas a correr el Campeonato de España en todas las pruebas, ¿no? Sí, es eso, ¿no? Aquí venimos para probar el coche, para dentro de 3 semanas tenemos el partido, que ya se venga el rally, para tenerlo todo a punto y coger ritmo, que también será importante. Muy bien, mucha suerte. Chao.